Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Me toca a mí hacer la presentación en esta ocasión de nuestro querido Ariel Dabá, que nos va a dar la tercera y última charla de este ciclo de conferencias que hemos dado durante la 48ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Así que esperamos que hayan disfrutado las dos anteriores y que esta también sea de su agrado. Todavía le quedan un par de días más a la feria para seguir disfrutando y paseando un poquito, recorriendo y visitando el stand de la FENIMA. Así que les agradezco a todos por haber venido y sin más los dejo con Ariel. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Se escucha bien, ¿no? En toda la sala. Tema difícil nos convoca hoy. Argentina y el dinero y sobre todo argentinos y el dinero, ¿no? Relación difícil si las hay. La sufrimos hasta el día de hoy. Y la propuesta para esta tarde es ver qué pasa, ¿no? En esta relación tan difícil, tan traumática que tenemos los argentinos con el dinero. Y en honor a mi querida madre acá presente, que es psicóloga, cuando uno tiene una relación tóxica, una cuestión que no puede resolver y va al terapeuta, ¿cuál es la primera pregunta que el terapeuta nos hace? Se acomoda en la silla y ¿qué nos dice? Hablemos de tu infancia, ¿no? Entonces la idea para hoy es esa, es ir un poco para atrás, ir a los comienzos de nuestra organización como Estado-Nación, ver qué cosas pasaron en esos momentos y ver qué tan diferentes eran o no, y qué solución o qué respuesta podemos encontrar ahí o no, o quizás encontramos más problemas. Estarán pensando que quizás es una charla económica, y un poco lo es y un poco no, porque es una charla numismática. Para los que no están familiarizados con el término, numismática es la disciplina, la ciencia, decimos nosotros, que reúne, para decirlo de una manera sencilla, a los coleccionistas de monedas y billetes. Pero en general, la numismática es algo más, no es solamente el mero hecho de acumular piezas por su belleza estética, por su antigüedad, por su temática, sino que es agregarles valor, es interpelar a esas piezas, ver qué nos pueden contar esas piezas de su contexto, porque esas piezas están cargadas de contenido, de imágenes, de situaciones que nos cuentan cosas que quizás incluso la historia oficial no nos cuenta. Entonces, bueno, lo normal sería que comience este viaje en 1813, que es la primera monedación nacional. Pero me voy a ir un poquito más para atrás para contarles una historia. Vamos a empezar un poquito más atrás, finales del siglo XVI, plena conquista del continente, se descubre en la zona de Bolivia el Cerro Rico de Potosí. Se descubre un poco por accidente, hay muchas leyendas, muchos mitos sobre cómo se descubre esa montaña de plata. Y la más acabada, la que más se reproduce, es la de un campesino, un pastor, que estaba pastando sus llamas y sus animales, su ganado. Se le escapa un animal, lo persigue, esa persecución se le hace larga, decide pernoctar en el lugar donde había finalmente capturado al animal, porque se había hecho de noche, ya no le daba la luz para retroceder el camino, y para pasar el frío y pasar la noche arma una fogata. Con la gran sorpresa de que al otro día a la mañana, cuando se levanta para volver a reunir su ganado con el animal que se había extraviado, detecta que debajo de la fogata había unos hilos plateados. Esa fogata, que había estado ardiendo toda la noche, había avivado las vetas del Cerro de Plata, que estaban al aire libre. Era tan rico el cerro que la plata se veía, no había casi ni que excavar en las primeras etapas del Cerro Rico. Y eso empieza a generar un boom sin igual en la zona de Potosí. Empiezan a venir colonos de todo tipo y color a poblar la ciudad, al punto tal que a comienzos del siglo XVII la ciudad tenía 160.000 habitantes. Hoy quizás no parezca mucho, pero basta comparar con lo que eran las grandes ciudades de la época. Tenía más habitantes que Londres, que Milán y que otras grandes urbes europeas. O sea, realmente la riqueza que emanaba del Cerro Rico era tal que había habido una explosión demográfica. Y eso generó una industria que, a diferencia de lo que solemos creer, el cuento que todos solemos tener en la cabeza es: vinieron los españoles, se pusieron toda la plata en los barcos, se la llevaron a España, nos saquearon. Y es un poco más compleja la historia. Lo cierto es que en realidad había iniciativa privada, había empresarios mineros, después había tratantes de plata, después se creó la Casa de Moneda, que fue un granito, y todo eso se manejaba de forma privada por distintos emprendedores, y el rey lo que hacía era cobrar un impuesto.
el quinto real, se llamaba en ese momento, que si hacemos la cuenta, el quinto real es un impuesto del 20% de todo lo que se extrayera y de todo lo que se acuñara. O sea que en realidad esos barcos que iban cargados de monedas hacia España, principalmente lo que llevaban era ese impuesto, que allá servía para financiar guerras y que igual era una cantidad enorme de dinero. Pero la parte que no nos cuenta la versión del saqueo, si se quiere, es que la mayoría del circulante se quedó acá. Nosotros éramos un virreinato, no éramos una colonia, y por tanto éramos una extensión del territorio peninsular. Teníamos un virrey nombrado, entonces la mayoría de ese dinero servía a la economía local. Por supuesto que hubo abusos, por supuesto que hubo una explotación inhumana de todo lo que eran los indios que trabajaban en las minas, los mitayos. Pero bueno, la historia es un poco más compleja de lo que nos la suele contar. Y en este contexto, les voy a contar la primera de las historias que les voy a contar hoy, que es la historia de un fraude. Y ahí empezamos un poco a dibujar este nacer monetario, esta historia, este camino que nos lleva hasta nuestros días. El Camino de la Plata, el primer punto que está en el medio del continente es Potosí. La plata se llevaba primero con llamas hasta el puerto, lo que hoy es el puerto de Arica, en Chile, por barco hasta el Callao, en Perú, de vuelta por barco hasta la zona de Colombia o Panamá, dependiendo el clima y lo que permitiera. De ahí se pasaba a mulas. Las mulas atravesaban el continente porque no teníamos canal de Panamá en ese momento. Y en los puertos colombianos ya del Atlántico se llevaban vía Cartagena o vía otros puertos a la isla de Cuba con un transbordo en Puerto Rico y recién ahí se aventuraban a cruzar el Atlántico. Un camino larguísimo, cargado de complejidades. Y ustedes mirarán el mapa y dirán, ¿y el Río de la Plata? Que están bastante más cerca. El Río de la Plata en ese momento estaba poco desarrollado y era el puerto del contrabando. Todo lo que no se quería declarar, la plata blue, la plata que no había pagado ese impuesto del quinto real, se mandaba informalmente al Río de la Plata. O sea que ya la primera aparición que tenemos en esta historia es con el contrabando. Y les dije que les iba a contar la historia de un fraude, pero antes de eso es importante que entendamos algunas cuestiones numismáticas. Voy a tratar de no ponerme muy técnico, pero en ese momento la moneda que se acuñaba en Potosí era lo que se llama la moneda macuquina, que básicamente, como ven ahí en la ilustración, es una moneda acuñada a martillo. No había grandes elementos técnicos en esa época de la historia y se hacían las pastas de plata, los cospeles, y se martillaban. Y eso daba una moneda que era bastante amorfa, bastante irregular, que es parecida. Esta es una moneda macuquina de esa época, que si la vemos rápido no entendemos nada, pero los numismáticos que nos dedicamos a analizar este tipo de monedas, rescatamos de esta pieza un montón de información. Para empezar, la impronta principal es el escudo de armas de España, del Imperio Español. Pero los datos que nos interesan para esta historia son los siguientes. Creo que acá hay un punterito láser. Van a ver acá una letra T. La letra P es la seca, porque así como estaba la seca de Potosí, había una seca en Lima, una seca en México, y existían otras secas. Y era importante identificar de qué lugar provenía cada moneda que se acuñaba, y ahora vamos a ver por qué. Y esta T, que está abajo, es la seca del ensayador. El ensayador era un funcionario de la Casa de Moneda, que era nada más y nada menos que el encargado de garantizar el título de plata que tenía la moneda. Como la moneda tenía su valor intrínseco, es decir, su valor en su peso, alguien tenía que garantizar que esa pieza tenía la plata que tenía que tener. Y ese era el trabajo del ensayador. Y digo que es importante para la historia que les voy a contar ahora. Bueno, después otros datos. Acá tenemos la fecha, por ejemplo, esta moneda es de 1629. Esta moneda, lo dirán muchos de los numismáticos acá presentes, es una moneda de muy buena calidad. En general, a estas monedas puede no vérsele alguna parte, o no se le ve el año, o no se le ve una parte de la leyenda, porque como les decía, la acuñación era muy tosca. Y de este lado hay un 8 que representa 8 reales. 8 reales era la denominación más grande. Era la moneda que hoy conocemos como un peso. Un peso porque se pesaba, pero era la unidad de medida, la moneda tipo. Y digo que es importante comprender esto, sobre todo el dígito del ensayador, porque en la década de 1640, uno de estos empresarios que había venido a hacerse la América, uno de estos españoles que había venido con hambre de riqueza, luego de fracasar en varios intentos de minería y de comercio, se convirtió en tratante de plata. Los tratantes de plata eran quienes les compraban a los pequeños mineros la producción diaria que iban teniendo, la concentraban y la llevaban a la casa de moneda para ser amonedada. ¿Por qué? Porque la casa de moneda no recibía pequeñas cantidades, solamente
recibía de los comerciantes de plata cantidades grandes, se hacían unos documentos de la cantidad de plata que se recibía y le devolvían al comerciante la misma cantidad de plata que le entregó, pero amonedada, descontado el quinto real, el impuesto del rey, y descontado los gastos de señoriaje y acuñación, que era básicamente el costo de servicio de la casa de moneda por haber hecho ese trabajo. De ese pequeño descuento se pagaba al ensayador, al grabador, al talla, a los fundidores, etc. Y este señor, que se llamaba Francisco Gómez de la Rocha, no tuvo mejor idea que proponerle al ensayador, que era quien garantizaba el título de plata de las monedas, un negocio. Le dijo, y si le ponemos un poquito de plata a las monedas, nadie se va a dar cuenta. Vos firmás, yo te doy la plata, compartimos las ganancias, y todo parecía un negocio redondo. Y empezaron a hacerlo, y le bajaron el título de plata de 630 milésimos de fino, es decir, que el 93% de la moneda tenía que ser de plata, a 0,75, a 7,50. Una diferencia del 20%. En los volúmenes de plata que producía el Cerro de Potosí, eso era una enorme fortuna. Y esto pasó desapercibido por varios años, hasta que en 1644, el ensayador del reino que controlaba las monedas cuando llegaban a España, empezó a notar algo. Obviamente agarraban monedas aleatorias, entonces capaz que a veces zafaba de ese control, pero Andrés de Ferrara, que era el ensayador en ese momento, detecta esto y eleva un informe que le llega a oídos del rey. Y cuando le llega a oídos del rey dice, esto es un escándalo. Pero la moneda española, el 8 reales de plata, se había convertido por su abundancia en el dólar de la época. Era la moneda del comercio mundial. Y si se corría la voz de que la moneda estaba adulterada, iba a ser una catástrofe económica, una devaluación masiva, sumada a una devaluación que ya estaba sucediendo. ¿Por qué estaba sucediendo una devaluación? Por la cantidad de plata que estaba saliendo del cerro. Era tal el volumen de plata que ya la economía del mundo no podía absorber. O sea, el aumento en la productividad y en los bienes y servicios no fue tan rápido como el aumento del circulante. Entonces ya empezaba a haber una apreciación. Y esto hubiera sido un agravante terrible. Entonces, ¿qué decide el rey? Que no se diga nada. Sigamos, sigamos como si nada. Pero después empezaron a notarlo, ¿quiénes? Los clientes, los que recibían esto. Empezaron a notarlo los alemanes, los holandeses, hasta que ya la cuestión no se pudo sostener más. Y el rey decidió enviar una comitiva a ver qué estaba pasando en Potosí. Y manda a Francisco Nestares de Marín, que era un clérigo, y además de clérigo, de abogado, y lo manda con un ensayador nuevo. ¿Por qué? Porque el ensayador anterior, que era Ramírez de Arellano, que era el que firmaba las monedas, obviamente estaba sospechado. Entonces lo manda con un ensayador nuevo, que era Ramírez de Rodas. Obviamente, al llegar esta comitiva a Potosí, al poco tiempo descubren la estafa, lo ponen preso a este comerciante de plata, que era Gómez de la Rocha. Y hay una historia linda atrás de esto, porque hasta el día de hoy se cree que hay un tesoro. ¿Por qué se cree que hay un tesoro? Porque en ese momento le enajenan todos los bienes, le sacan la casa, y cuando allanan su domicilio de este tratante de plata, secuestran 365.000 pesos de plata. O sea, 365.000 monedas de las macuquinas que vimos antes, que para hacer una cuenta cuánto valdría hoy ese dinero, hacemos la siguiente cuenta. En ese momento, 16 pesos de plata equivalían a una onza de oro. O sea que podemos pasarlo a oro y el valor del oro lo podemos calcular. La cuenta que hice antes de venir para acá me daba que esos 365.000 pesos de plata que le secuestraron equivaldrían hoy a 43 millones de dólares. Para que se entienda el nivel del desfalco y el nivel de riqueza que se producía en Potosí. Eso era solamente un pequeño porcentaje de un tratante de plata que estaba robando parte de la producción. Y obviamente el mayor responsable de todo esto ante el rey era ¿quién? El ensayador. Pero no les voy a contar ahora qué pasó con el ensayador. La cuestión es que se solucionó el problema, reemplazaron al ensayador y a partir de allí la cuestión se solucionó. Pero ya vemos en nuestros orígenes que pasaban estas cosas en nuestro territorio. Ya empezamos con historias confusas alrededor del dinero. Quería contarles esta anécdota y ahora sí paso un poco más a lo que es la historia nuestra, la historia nacional. Esas monedas, vale aclararlo, ya había muchas acuñadas y había que decidir qué hacer con esas monedas. Entonces da la orden el rey de aplicarles un resello devaluatorio. No sé si ven ahí un resello con una F coronada que está dado vuelta. Esos, a ver, con el punterito láser, acá. Eso que se ve ahí, este circulito, es un resello posterior.
tuvieron que resellar todas las monedas y devaluarlas. En vez de 8 reales, pasaron a valer 7 reales y medio. Y circulaban como 7 reales y medio. Entonces ya tenemos que el circulante ya estaba devaluado por un resello. Y ahí vamos a pegar un salto en el tiempo y vamos a empezar ya con nuestra historia, con la historia como nación. Las primeras acuñaciones ocurrieron en el año 1813, cuando Belgrano captura la Seca de Potosí. Tuvimos el domingo una buenísima y completa charla sobre el tema que dieron Jorge Madonna y Luciano Pesano, donde contaron toda la historia alrededor de estas acuñaciones. Pero yo la voy a mencionar primero porque es un punto de partida y segundo porque está vinculado con la historia que viene después. Logramos acuñar moneda en 1813 y en 1815, que fueron 2 de los 3 veces que ocupamos la Villa Imperial de Potosí, esta casa de moneda de la que venimos hablando, al pie del Cerro Potosí, que era donde estaba el mineral. Y esta acuñación es muy importante, más que nada en términos simbólicos. Es la primera moneda independiente del continente, es la primera moneda que sale a la circulación sin el busto del rey, lo cual, después de 300 años de amonedación, era un gesto de soberanía muy importante. Pero esta moneda, además de que continuaba con el sistema español, ¿no? Se denominaban reales, mismo peso, misma calidad de fino. Esta moneda lo que la marcó es que fue escasa. O sea, nosotros estuvimos menos de un año en cada vez que ocupamos la Villa Imperial de Potosí. Y ustedes saben que una moneda, para ser moneda propiamente dicha, los economistas dicen que tiene que cumplir con 3 condiciones básicas, que es ser unidad de cambio, o sea, que sirva para las transacciones, unidad de cuenta y unidad de ahorro. Pero esta moneda fue tan escasa que reviste más el carácter de conmemorativo simbólica, porque no abastecía la economía para funcionar como tal. Entonces, si bien era una moneda de buena ley, no terminaba de cumplir la necesidad de la economía. Nosotros perdimos la Seca de Potosí en 1815 por última vez, y eso nos dejó sin mineral y sin capacidad de acuñar moneda. En ese momento la moneda tenía su valor intrínseco, como veníamos hablando, tenía que ser de plata o de oro, y nosotros no teníamos ni minas ni capacidad de acuñación. Y empezaron a explorarse opciones en el medio de una enorme guerra civil que se estaba gestando. Después de que las Provincias Unidas se disolvieron, empezó la guerra entre unitarios y federales, entre un grupo de provincias con otro grupo de provincias, entre Buenos Aires y el interior. Y empezaron las provincias a explorar cómo resolver este tema, porque sin dinero no hay economía, sin intercambio no hay economía. El trueque no sirve para la economía. Una de las provincias que logró amonedar es la provincia de La Rioja, porque se encontraron minas de plata. El Cerro Famatina, que está en La Rioja, tenemos acá un experto, a Mariano Cohen, podía abastecer una cantidad de acuñación de moneda. Entonces rápidamente se empezaron a hacer intentos de acuñación. Primero se acuñaron monedas macuquinas, estas que eran a martillo, y después se trajeron mejores equipos para acuñar una moneda de mejor calidad. Y como pueden ver, el primer diseño que tuvo estas monedas, que se acuñaron entre 1824 y 1837, tomó la impronta de las monedas de 1813 de Potosí, las que eran de las Provincias Unidas. Ya no eran en realidad representativas de todas las provincias, por estos conflictos que estábamos teniendo, pero mantuvieron la impronta, pero con una diferencia. Le echaron agua a la sopa. Un poquito menos de plata le vamos a poner. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es una moneda de cambio, no tenemos tanto mineral de plata. Entonces empezaron a ahorrar en el título de plata. Y La Rioja, provincia fronteriza con Chile, esas monedas empezaron a entrar en el comercio y empezaron a llegar a Chile, que era un país con una estabilidad monetaria mayor. Y en Chile se empezaron a dar cuenta de esto. Pasaron algunas décadas hasta que se dieron cuenta. Pero en el año 1833 hacen un informe y dicen, los argentinos nos están estafando. Estas monedas que nos están dando en el comercio como monedas de 900 de fino, tienen menos. En algunos casos tenían hasta 750 de fino. Y hasta incluso a veces menos. Y en las de oro mucho peor. En las de oro llegaba hasta el 69% de fino. Entonces, para diferenciar las monedas buenas de las malas, los chilenos deciden aplicarle un resello. Pero esta vez, al revés que en las de Potosí, le ponen el resello a las monedas buenas. ¿Por qué? Porque es un resello para autorizar en la circulación. O sea, si la moneda no tenía el resello, no te la acepto. Entonces, las monedas de 1813 y de 1815 fueron reselladas con el resello chileno para separarlas de las malas. Entonces ya empezamos a ver un patrón, ¿no?
el tema de los resellos, el tema de bajar el título de plata. Y esto estamos hablando de un caso particular, que es La Rioja. Pero lo mismo empezó a suceder en otras provincias del país. En cada lugar, de acuerdo a los medios y a los elementos que tenían. En el caso del norte y del Cuyo, empezaron a hacer monedas precarias. La circulación se empezó a inundar de monedas macuquinas falsas, pero que eran las que la gente conocía. Las monedas macuquinas, estas que habíamos visto antes, habían circulado prácticamente por 300 años. Entonces la población estaba muy habituada a ellas. Y eran relativamente fáciles de fabricar. Entonces, las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, empezaron a experimentar con acuñaciones locales para satisfacer la necesidad de la economía. Básicamente monedas de plata, que en la mayoría de los casos era plata baja, porque de vuelta no había abastecimiento de un cerro como era el Cerro de Potosí. Y mucha de la plata que se utilizó para acuñar estas monedas era plata procedente de fundición de platería que la gente entregaba. La gente llevaba bandejas de plata, cubiertos y elementos que se fundían y se hacían estas monedas casi sin ensayarlas. O sea, si la bandeja que yo llevé tenía 60% de plata, y bueno, las monedas iban a salir con 60% de plata, porque el ensayo era muy precario. En el caso de la provincia de Salta, van a ver de vuelta el mismo patrón, un resello. Esto que ven acá es un monograma de la palabra patria, que hasta el día de hoy está muy debatido. La bibliografía numismática dice que era tal cantidad de moneda falsa y moneda feble que circulaba, que Güemes, que era el gobernador en esa época, estamos hablando de 1817 a 1820, decide autorizar esas monedas a la circulación poniéndoles un resello. En este caso, al revés que en las de Chile, la bibliografía dice que se resellaron las monedas falsas para darles curso forzoso. Básicamente la están convirtiendo en una moneda semifiduciaria, es decir, muchachos, es lo que tenemos, lo resellamos y acéptenlo igual, porque es lo que hay. Pero los testeos que estamos haciendo hoy, ya más provistos de tecnología, nos da que también hay monedas reselladas que tienen plata buena, con lo cual todavía hay mucho por descubrirse y mucho por debatir al respecto de estas monedas. Pero empezamos a ver, se empieza a configurar de a poquito un caos monetario, ¿no? Tenemos moneda española que viene de antes, moneda riojana, ahora agregamos 4 provincias más al juego. Córdoba, que también tenía una pequeña producción minera, empieza a acuñar con algo de plata propia y con algo de plata que compraban en Famatina, con lo cual se empieza a complejizar la cuestión. Y no podía faltar en este caos, que es la primera mitad del siglo XIX, Buenos Aires. El caso de Buenos Aires es distinto que el de las otras provincias. ¿Qué es lo que cambia en Buenos Aires? Que en Buenos Aires había bancos más sólidos. Y al haber bancos sólidos y un sistema financiero un poquitito más saludable, comercio internacional, podía existir una moneda fiduciaria. Es decir, en vez de que la moneda tenga que ser de plata, porque tenía que ser vehículo de su propio valor, podíamos tener moneda de cobre o billetes. ¿Por qué? Porque había entidades que iban a decir, yo respaldo ese papel pintado o esa moneda de cobre por una cantidad de oro. Entonces, ya en 1822 se manda a acuñar moneda en el extranjero. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos una casa de moneda propia. Y se importan de Inglaterra estas pequeñitas monedas que son de 1 décimo, monedas de cobre que con fecha de 1822 y 1823, que se trajeron en cantidad suficiente, ahora sí había cantidad, para abastecer lo que era la economía de la ciudad. Obviamente, si uno salía de la ciudad, ya iban perdiendo validez, porque a medida que uno se alejaba de esas instituciones respaldatorias, ya empezaba a aumentar la desconfianza. Entonces, quizás un comerciante mendocino decía, bueno, pero yo no puedo ir a Buenos Aires a cambiar estas monedas por oro. Entonces, a mí dame plata. Entonces empezaron a gestar 2 realidades. La realidad de la ciudad de Buenos Aires, con billetes y monedas de cobre, y la realidad del interior del país, que seguía demandando la moneda de plata. Pero decimos que esta es una historia traumática y tortuosa. Permanentemente tenemos este hilo conductor, que es que siempre tenemos problemas con las monedas. Finalmente, años posteriores, se logra instalar una casa de moneda en Buenos Aires, y todas esas monedas que se habían importado a Inglaterra para abastecer la circulación, las tenemos que devaluar. Siempre decimos que las monedas nos cuentan historias. Y si ustedes miran bien esta moneda que está en pantalla, pasa de ser de 1 décimo a 5 décimos. Una devaluación de 5 veces su valor. Y además, si miran bien, son las mismas monedas que se tuvieron que devolver y reacuñar. No sé si alcanzan a ver debajo del diseño, que se ve el diseño de la moneda anterior. Se ve el escudo de las monedas
que vinieron de la seca de Soho en Inglaterra, ya devaluadas y con el año 1827 en lugar de 1822. O sea, ya la misma moneda te está contando la historia de su propia devaluación. Porque en este caso, en vez de ser un rosello chiquito, como veníamos viendo antes, se restampa el total de la moneda. Y decíamos que en Buenos Aires también había billetes. Ya desde la década del 20 empezaron a aparecer billetes y con el correr de las décadas estos billetes empiezan a ser más abundantes. En este caso les comparto dos billetes. El primero, el que está más amarillento, es de la época de Rosas, con la particularidad que se ve arriba de la leyenda, ¿no? Que dice: viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios. Eso ya estaba impreso en el billete, era una impronta política tan poderosa que cada billete tenía esta leyenda, e incluso las monedas de cobre de esa época también dicen: viva la Federación. Y después vemos al lado el mismo billete, o teóricamente el mismo billete, que en realidad ya se lo ve más circulado porque es de muchos años posterior, y este billete es después de la caída de Rosas. O sea, la Casa de Moneda tenía tal precariedad de elementos que las piedras litográficas que se usaban para imprimir los billetes eran tan caras y tan difíciles de hacer que en lugar de mandar a hacer piedras nuevas, lo que hicieron fue usar el mismo billete, pero rasparle en la zona superior la leyenda federal. O sea, es el mismo billete, pero a la piedra le rajaron la leyenda y siguieron imprimiendo con las mismas planchas. Particularidades, de vuelta, historias que nos cuentan las monedas y los billetes cuando uno las analiza físicamente. Uno las ve, se pregunta qué pasó y empieza a encontrar con estas historias. Entonces, para hacer un poco un resumen de lo que fue la primera mitad del siglo XIX, tenemos con que la circulación, todavía teníamos moneda virreinal española, tanto macuquina como de gusto. Teníamos las monedas acuñadas en Potosí por las Provincias Unidas. Las monedas provinciales, las más abundantes, las de La Rioja, Córdoba y Buenos Aires, pero también las de Tucumán, Salta, Santiago del Estero. Billetes de Banco de Buenos Aires y un sinfín de monedas extranjeras que hacían la economía. O sea, esta cosa que nos pasa hoy con el dólar, que decimos, como no tenemos moneda local, entonces transaccionamos y ahorramos en moneda extranjera, ya es algo que viene de muy atrás. Ante la falta de moneda, porque incluso todas estas monedas provinciales de las que venimos hablando, nunca llegaron a la cantidad suficiente para abastecer la economía, por precariedad de elementos, por precariedad de mineral, etc. Y un poco para ilustrar lo que era el caos monetario en ese momento, estas son algunas de las piezas monetarias que circulaban en la primera mitad del siglo XIX en Argentina. Y créanme que son solo algunas, y creo que diría que son menos de la mitad. Y entramos un poco en la segunda mitad del siglo XIX, de esta infancia como país y de esta relación tortuosa con el dinero, en donde ya a partir de 1860, después de la batalla de Caseros y de Pavón, empieza este incipiente proceso de organización como nación. Ya los conflictos entre provincias empiezan a quedar atrás, entonces ya podemos empezar a pensar en solucionar de a poco este gran problema de las monedas y los billetes, que entorpecían la economía. Y empieza un periodo que se conoce historiográficamente como el periodo de anarquía monetaria, que va desde 1860, desde donde empieza la unificación nacional, hasta 1880, cuando finalmente logramos reunificar todo nuestro cono monetario. ¿Qué pasó en este periodo? Un montón de cosas. Se volvió incluso más difícil que antes, con toda esa complejidad que había, porque los intentos fallidos por intentar arreglar la cuestión del circulante hizo que se empiecen a sancionar leyes nacionales que prohibían a la moneda extranjera, después la permitían, que permitían a bancos privados emitir billetes, bancos privados que siempre terminaban emitiendo por demás. La gente se empezaba a dar cuenta que esos bancos privados emitían por demás, se corría el rumor, después del rumor venía la corrida bancaria y después de la corrida la caída del banco. O sea, se empezó a volver un denominador común. La mayoría de los bancos privados terminaron cayendo en esta lógica. Entonces empezamos con avances y retrocesos en esta época que hicieron que la época fuera muy compleja. Para que se entienda un poco, esta es un fragmento de la disertación de un diputado en el medio de la discusión de la primera ley de moneda. Estamos hablando del año 1875, estábamos tratando de normalizar esto. Imagínense, empezamos en 1860, ya estamos en el 75 y todavía no hay solución al problema. Y el diputado dice lo siguiente, dice: una rápida ojeada sobre la situación que cada una de las provincias argentinas tiene respecto a las monedas bastará para convencerse de que estamos en una completa anarquía monetaria. El gobierno nacional tiene una unidad monetaria imaginaria,
porque se había sancionado una ley que decía que la moneda nacional era el peso fuerte, pero no había ni moneda ni billetes que representaran eso. Era una unidad imaginaria, era una unidad de cuentas. Y mal definida. Buenos Aires tiene su peso papel, que circula más que en su territorio. El resto de las provincias tienen por tipo monetario una cantidad de monedas extranjeras de plata, valorizadas en cada una de ellas de diverso modo, sin sujetarse a reglas ni principios fijos. O sea, ya era un caos total. Y se discute y se sanciona la primera ley unificada de monedas, que es la Ley 733 de 1875. Es una ley muy importante porque por fin propone resolver y unificar la moneda. Define el peso fuerte como moneda nacional. Define además que vamos a tener un sistema bimetalista. Y esta fue una gran discusión que hubo en el momento. Porque había dos formas de hacerlo, de solucionar esto. Patrón oro, único, un sistema monometalista, y después billetes que estuvieran respaldados en ese oro, o un sistema bimetalista que es moneda de oro y moneda de plata. Se termina definiendo por el sistema bimetalista, sobre todo por la presión de las provincias, que estaban muy habituadas a transaccionar en monedas de plata, y decían los representantes de las provincias, iba a ser muy difícil convencer a los empresarios locales, a los ganaderos, etcétera, de que abandonen la moneda de plata. Entonces se decide por el sistema bimonetario. ¿Qué complejidad tiene el sistema bimonetario? Que tanto el oro como la plata cotizan diferente en la bolsa, cotizan por un valor individual. Entonces esto iba a llevar a la economía a que si fluctuara el valor del oro y de la plata diferente uno del otro, la economía pasaría a tener dos precios distintos. Porque las monedas de plata se depreciarían o se aumentaría su valor de acuerdo al valor del metal. Entonces esto agregaba complejidad al escenario. Porque 5 monedas de 1 peso de plata eran 5 pesos. Y una moneda de 5 pesos de oro eran 5 pesos. Pero si cambiaba el valor de los metales, no, si me pagás en plata es un precio, si me pagás en plata son 6 pesos, porque la plata se devaluó, y si me pagás en oro son 5 pesos. Entonces, a un escenario complejo, seguimos agregando complejidad. La instalación de 2 casas de moneda definía esta ley. Una casa de moneda en Salta y una casa de moneda en Buenos Aires. Finalmente, la casa de moneda de Salta nunca se construyó. La casa de moneda de Buenos Aires sí se construyó y de hecho es el edificio que está detrás de la Filmina, es la primera casa de moneda de Buenos Aires. Y es muy importante la instalación de esta casa de moneda porque es la que va a permitir abastecer finalmente a la economía de una moneda unificada. Y, por supuesto, la fundición y el rescate de toda la moneda extranjera que estuviera en la plaza. Pero la verdad es que la materialización de esta ley iba a tardar, porque construir una casa de moneda no es algo sencillo, conseguir el suficiente mineral no era algo sencillo, capacitar al personal, difundir toda la cuestión. Entonces, se tardaron unos años en todo este proceso. Y en el medio seguían circulando en nuestro territorio la moneda extranjera. Y la moneda extranjera además no era moneda única. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la moneda boliviana tenía moneda buena y moneda mala. Los bolivianos tenían una moneda que eran los pesos de buena ley, que tenían 900 de fino, pero también habían mandado a acuñar unas monedas que tenían 660 de fino, que la usaban para el comercio interno. Esas monedas, por supuesto, que llegaron a Buenos Aires y la gente sabía que tenían menos plata. Entonces circulaban monedas malas, que eran los mergalejos y los cuatro, los pesos de buena ley, tanto bolivianos, chilenos como peruanos, y después las chirolas. ¿Vieron que hoy se dice chirolas para referirse al cambio chico? Las chirolas eran las monedas de plata chiquititas, de 10 y 20 centavos, que circulaban en la economía. Y era una cuestión regional. Por ejemplo, las provincias del Cuyo, que tenían frontera con Chile, La Rioja, San Juan, Mendoza, circulaba mucha moneda chilena. En las provincias del litoral y del norte, mucha moneda boliviana, y Buenos Aires seguía con el papel pintado, dale que dale con la maquinita de billetes. Con la curiosidad de que los billetes de esa época, los billetes que se imprimieron en los años 1860 hasta 1880, muchos de ellos estaban expresados en moneda boliviana. Si uno mira la leyenda del billete, dice, pagará a la vista y al portador 1 peso en plata boliviana. Porque no había representación de moneda local y porque el único respaldo metálico que había era la moneda boliviana. Entonces es una cuestión muy llamativa de nuestros billetes de la época que están expresados en una moneda extranjera. Esto, por ejemplo, cuenta un diputado de Mendoza sobre lo que pasaba en su provincia. Y acá es muy bueno porque lo vamos a tomar como ejemplo para entender cómo funcionaba la economía en ese momento. Hablando de la provincia de Mendoza, ¿no? Dice, la moneda que en ella circula, tan exclusiva aquí como en Buenos Aires,
lo son los billetes de su Banco de Estado. Es especial y de una unidad especial también. Esta moneda son los billetes del Banco de Mendoza que dicen representar el peso boliviano. Pero aún esto mismo es una ficción, porque el peso boliviano, que en otros tiempos lo formaban los 2 cuatros, es decir, 2 monedas de 4 reales, formaban 8 reales, que era un peso boliviano. No existen en esta provincia. O sea, estaban los billetes que decían que eran convertibles a una cantidad de plata, pero esa plata no estaba. Llámese generalmente peso boliviano a las 4 piezas de plata de 20 centavos de Chile, que en realidad representaban 80 centavos, no un peso. O sea, ya ahí ya tenés una devaluación del 20%. O sean 64 centavos fuertes, porque encima de esos 80 centavos, de las 4 monedas de 20 centavos, estaban convertidos forzosamente a moneda nacional a 64 centavos de nuestra moneda nacional. Y es el caso de advertir que sobre esta particular existe jurisprudencia en los tribunales locales, mandando a reconocer en las obligaciones como peso boliviano las 4 piezas de plata mencionadas. O sea, si encima ya había jurisprudencia legal de que lo tenía que aceptar. Te iban a dar por un peso, te iban a dar 80 centavos, que en realidad valían 64, y lo tenías que aceptar. Y después dice, la emisión al Banco Boliviano, que circula en abierta infracción a la ley del 20 de octubre del 76, es la moneda de que se hace uso. Pero, más allá de seguir con este relato, vamos a verlo en un caso práctico, ¿no? La complejidad del circulante en la época. Vamos a suponer que un comerciante, en este caso cordobés, quiere comprar en otra provincia ganado. Ese comerciante, ¿qué moneda tiene? Tiene billetes del Banco de Córdoba, de algún banco de Córdoba. Está parado con estos billetes. Forzosamente tiene que verificar estas operaciones de cambio. Tiene que cambiar esos billetes por las monedas de plata que se consiguen en su provincia, que son monedas bolivianas y chilenas. Ya con una pérdida, porque tenés que ir a un cambista que te dice, ok, yo te tomo el billete, te doy la plata, pero con una pérdida. Esas monedas, volverlas a convertir a un billete en fuertes, que era la moneda unificada, la moneda nacional. Ese billete en fuertes, convertirlo en un billete de la moneda de la provincia donde iba a transaccionar, vamos a suponer Entre Ríos. Entregarle a la persona que le vende el ganado el billete de su provincia, la vaca. Se vuelve a Córdoba con la vaca. Cuando vende la vaca, ¿qué le dan? De vuelta un billete de Córdoba, o sea, vuelve al principio. Y si encima quiere hacerse de la plata para ahorrarla o para lo que sea, tiene que otra vez ir a cambiar ese billete por moneda. O sea, tiene que hacer 5 operaciones de cambio para hacer una operación económica entre una provincia y la otra. Una locura. En los diarios de la época se publicaba una tabla que decía el valor en ese momento de cada moneda extranjera. Como lo que había era moneda extranjera, es más, van a ver que está firmado por el presidente, Roca. Y dice, bueno, la moneda esta semana, la moneda chilena vale tanto, la moneda boliviana vale tanto, la moneda... Y podía variar, y a veces caprichosamente, lo cual generaba ganadores y perdedores. Porque quienes sabían de antemano que eso iba a variar, podían pasarse de una moneda a la otra y hacer una diferencia. Nada ha cambiado. Es un poco la línea conductora, no creo que... Un poco vamos a llegar a esa conclusión. Entonces seguimos en la segunda mitad del siglo XIX, donde vemos que, si bien hay intentos de una ley nacional definir una moneda, la cosa sigue bastante compleja. Hasta que finalmente llega la ley 1130 de 1881. En 1881 ya estaba la Casa de Moneda funcionando, ya habíamos pasado hasta los últimos conflictos interprovinciales, incluso había habido una revolución en la ciudad de Buenos Aires, la Revolución del 80 armada, que fue el último enfrentamiento entre los separatistas de Buenos Aires y el gobierno nacional, que seguían intentando separar a Buenos Aires de la Confederación. Pero todo eso había quedado atrás, ya tenemos la Casa de Moneda, ya tenemos la decisión política, ya tenemos la cantidad de plata suficiente, empezamos a acuñar la moneda nacional. Moneda de plata y moneda de oro. Muchos conocerán los argentinos de oro. Se acuñaron en esta época. Se acuñan los pesos de plata y los pesos de oro. Cosas llamativas, historias de la época. Se decide adoptar el sistema, a diferencia de lo que se había decidido en el 75, de la Unión Monetaria Latina. En el 75 se había adoptado el sistema norteamericano, con una gran discusión, y finalmente en 1881 se decide adoptar el mismo sistema europeo, no el norteamericano, que era la moneda de 27 gramos, sino el sistema europeo, que además era el mismo que tenían nuestros países vecinos. Entonces facilitaba el comercio. Y eso hizo que las monedas se hicieran a imagen y semejanza de las europeas, tanto en peso como en tamaño. ¿Y qué pasó? Las monedas de cobre, que eran las monedas sencillas de 1 y 2 centavos, al tener el mismo tamaño que las europeas,
no pasó mucho tiempo hasta que alguien se dio cuenta que podía llevar esas monedas a Europa y gastarlas. Porque como eran de la misma forma y tamaño, pasaban en el comercio. Si bien cada país en ese momento no había euro, pero cada país tenía su propia moneda, como había mucho comercio entre España con Alemania, con Francia, con Italia, y todas las monedas tenían el mismo tamaño y el mismo peso, circulaban mezcladas, sobre todo las chiquitas. Entonces la gente estaba acostumbrada a recibir en Francia una moneda de Italia, en Italia una moneda de Alemania, porque era común. Entonces no llamaba tanto la atención una moneda diferente. Pero ¿qué pasaba? La moneda acá estaba más devaluada, valía menos. Entonces empezaron a llevarse cajones con toneladas de monedas de cobre, al punto tal que empezaron a faltar acá en la circulación. Las provincias decían, no nos llega moneda de cobre, necesitamos moneda para la economía. ¿Dónde está la moneda de cobre? Y empezaron a salir incluso artículos de diario en Europa, que los comerciantes empezaban a dar cuenta que se les empezaba a apilar una moneda que no era de un país europeo y que cuando la que iban a querer cambiar valía menos. Entonces, de vuelta, estas historias que en la historia argentina se repiten. No sé si muchos saben, pero en los años 90 hasta la primera década de los 2000, las monedas de 25 centavos, las que tenían el Cabildo, ¿se acuerdan las plateaditas? Estaban hechas a imagen y semejanza del quarter dólar estadounidense. Y no pasó mucho tiempo hasta que un argentino dijo, a ver si lo pongo en la máquina de coca, ¿qué pasa? Uy, me salió la Coca-Cola. Y se empezaron a llevar las monedas de 25 centavos en bolsas a Estados Unidos y las metían en las máquinas expendedoras y las cambiaban por productos. De vuelta, al punto tal que hasta hubo una investigación del FBI de ver qué estaba pasando, que se les estaba llenando de monedas de 25 centavos de Argentina. Una y otra vez la historia monetaria argentina que va y que viene de forma cíclica. Es una cosa impresionante. Y ahora van a verlo más patentemente. Entonces, finalmente logramos tener un cono monetario, pero ¿qué hacemos? Lo llevamos a otro país. ¿Y qué pasó también? En la década de a finales de 1880, la plata sufrió una gran devaluación. Había una crisis económica mundial muy grande y se decide pasar al patrón monometálico porque, por esto que hablábamos antes, se había devaluado la plata, las monedas de plata decían representar un valor que en realidad ahora valía menos, entonces en 1883 se dejó de acuñar moneda de plata, solamente se acuñó 3 años, 81, 82 y 83. Un poco a principios del 84, pero con fecha del 83. Entonces la moneda de plata desaparece de la economía, solamente se sigue acuñando el oro. ¿Y cómo lo reemplazamos? Papel pintado. Empiezan de vuelta los billetes de banco. Obviamente para emitir moneda de plata uno no se podía hacer el vivo porque tenía que comprar la plata para emitir. Pero con el papel no hay restricción, podemos imprimir. Los primeros billetes aparecen billetes fraccionarios de denominaciones chicas para reemplazar a esas monedas de plata que ya no estaban, con la particularidad de que los próceres de la época, los presidentes de la época, se ponen a ellos mismos en vida en los billetes. Avellaneda, Sarmiento, Mitre, ellos estaban en vida cuando se deciden poner su propio gusto en los billetes. Y empieza de vuelta la emisión de billetes. Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis para contar algo más que estaba pasando en la economía, porque ya teníamos moneda unificada, pero no era suficiente. No llegaba y había necesidad. Y cuando hay un agujero, aparecen ¿qué? Las pseudomonedas. Los patrones de estancia, los dueños de latifundios, los ingenios azucareros, las canteras mineras, todos los grandes emprendimientos del interior del país que tenían muchos empleados, no tenían cómo pagarle a la gente, porque no había moneda física. Y aprovechan y empiezan a emitir sus propias monedas. Cada estancia, cada ingenio, cada gran establecimiento emite su propia moneda, con el beneficio de que uno le pagaba a sus empleados con la moneda propia. ¿Y dónde podía gastar el empleado esa moneda? En los propios establecimientos del dueño de la finca. ¿Qué hacía? Ponía una pulpería para que se lo gasten en alcohol, ponía una tienda de abarrotes para que compren ahí sus suministros. Entonces, generaron una economía circular dentro de los establecimientos, con una enorme ganancia para el dueño del establecimiento. Primero porque nadie controlaba la emisión, segundo porque el beneficiario era el propio establecimiento, y así es como los numismáticos tenemos para coleccionar una enorme cantidad de fichas privadas. Incluso hace poquito empezamos con el proyecto de tratar de hacer un catálogo, pero es tan grande la cantidad de fichas. Estamos hablando de miles y miles y miles de tipos de fichas y vales, porque también había vales papel. Y además, cada ficha expresada en una denominación
completamente distinta. Había fichas en kilos de carne, había fichas en cantidad de ovejas esquiladas, había fichas por jornada de trabajo, y así podríamos seguir horas y horas contándole distintos tipos de fichas y vales que circulaban en la economía. Obviamente esta situación, ustedes se preguntarán, no se podía sostener. Hace poquito me pasó algo gracioso. Vino un numismático peruano y me dice, tengo para venderte un catálogo de fichas peruanas. Y le digo, uy, buenísimo, un catálogo de fichas. Para los que nos dedicamos a esto, los catálogos siempre son de referencia. Y me da un librito así chiquito y así finito. Yo le digo, pero esto que es una temática, le digo, son algunas fichas, son las fichas de un establecimiento particular. Me dice, no, son todas. ¿Cómo son todas? No tienen miles. Me dice, no, son poquitas. Me dice, porque en Perú había moneda. En Perú, desde los años de 1827 en adelante, de 1825 en adelante, tuvieron moneda estable. Entonces nunca hubo la necesidad de emitir ni vales, ni fichas. Entonces tienen un cataloguito que tiene 40 o 50 páginas y son todas las fichas que existen de Perú. Y lo mismo pasaba en Chile, y lo mismo pasaba de alguna manera en Bolivia, y lo mismo pasaba en Paraguay. Son países que, mientras nosotros tuvimos todo este caos, que yo les vengo enumerando desde 1813 hasta finales del siglo XIX, los demás países tuvieron su moneda estable. El peso de plata, 50 centavos. Y en 1887, presidencia de Juárez Selman, la economía empieza a tener problemas, había una crisis global del capitalismo y se sanciona la ley de bancos garantidos. Básicamente, ¿qué era la ley de bancos garantidos? Una cosa bien argentina. Te dejaban fundar un banco con un capital mínimo de 25.000 pesos, que no era mucha plata, pero no era tanta para los grandes empresarios. O sea que vos con 25.000 pesos fundabas un banco. Y además te iban a dar el permiso de emitir tus propios billetes, siempre y cuando vos esos 25.000 pesos los depositaras en oro, en el Tesoro Nacional, a cambio de bonos del Estado. Entonces vos después, contra esos bonos del Estado, podías imprimir billetes que estaban normatizados, o sea, tenían que tener un diseño en particular, pero, por ejemplo, el billete que se ve ahí de fondo es un billete de bancos garantidos. Pero en el medio dice la leyenda del banco emisor. O sea, todos los billetes son iguales, pero en el medio dicen Banco Provincial de Córdoba, Banco Provincial de Santa Fe, Banco Nacional. Y en general eran los grandes bancos que existían en ese momento los que tenían esta capacidad de emitir billetes, que básicamente eran los bancos provinciales y el Banco Nacional. Había algunos bancos privados, particulares, que en realidad eran de capitales mixtos, que también emitían billetes, pero se pueden imaginar cómo termina si uno tiene más de 10 bancos emitiendo billetes. En algún momento estos billetes empiezan a ser abundantes, la crisis económica del país se ahonda, y ahora voy a decir algunas cosas a ver si les resultan familiares. Crisis de balanza de pagos, inflación, devaluación, fuga de capitales al exterior, restricción de los depósitos. Una historia conocida, ¿no? Estamos hablando de 1890. La misma historia. ¿Y cómo termina esto? No había helicópteros en ese momento. Cae el presidente Juárez Selman. Se habrá ido en carreta, pero se fue. Misma historia, repetida muchas veces a lo largo de la historia argentina. Sobre emisión. Lo siento mucho. Acá esta charla es apartidaria. Básicamente lo que estamos viendo ya ahora en la segunda mitad del siglo XIX es, de vuelta, las mismas frases, devaluaciones. ¿Y qué pasó con esos billetes? Porque cae el presidente Juárez Selman, asume Pellegrini, un tipo mucho más ordenado, un líder admirable, y decide fundar la Caja de Conversión. La Caja de Conversión es el primer intento de la creación de una institución similar a lo que sería un banco central. Monopolio de la emisión de billetes. Se termina este festival de que cualquiera puede imprimir billetes. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con todos esos billetes que habían impreso todos los bancos de las provincias, del Banco Nacional? Que a la sazón el Banco Nacional había caído. Habían tenido que liquidar el Banco Nacional. Y ahora se crea el Banco de la Nación, que es el mismo que llega hasta hoy. Perdimos el Banco Nacional, estafamos a medio mundo, creamos el Banco de la Nación. ¿Y qué pasó con todos esos billetes? Fácil, los resellamos. La misma historia de siempre. Un resello. Y que sigan en la circulación. Sigan. En ese caso, un billete del Banco Nacional, del Banco Garantido, con un resello, 1894, autorizándolo a la circulación. Lo mismo con un billete de la provincia de Corrientes, resello de 1897. Siga. Entonces,
De vuelta, las mismas prácticas, los mismos métodos, la misma solución. Hasta que finalmente, por suerte, en 1935 se decide crear el Banco Central de la República Argentina, que por supuesto que va a terminar con todos estos problemas, con estos 120 años de resellos, de devaluaciones, de impresión de billetes descontrolada. Lo vamos a terminar una buena vez. 1935 creamos el Banco Central y solucionaron el problema. Así que bueno, esta historia creemos que tuvo un final feliz. Se acabó el problema. Pero bueno, la verdad es que no pasó eso. No me voy a meter ya en el siglo XX porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero creo que todos los que estamos acá tenemos vívidos recuerdos de poner ceros, sacar ceros, poner resellos, sacar resellos. Las mismas prácticas que vienen desde muy atrás y que aparentemente hasta el día de hoy no tienen solución. Todos los billetes que ven en esa foto jocosa son incluso hasta la era de Macri, porque los billetes nuevos, ya la serie de Alberto ya no está. Ya tenemos que agregar a esa mesa del siglo XX una familia nueva de billetes. Así que bueno, para ir cerrando un poco este viaje numismático, algunas conclusiones. La economía argentina siempre adoleció de buena moneda. Nunca tuvimos una moneda estable buena. Hubo un breve periodo de la caja de conversión, desde 1890 hasta el 35, en que hubo una cierta estabilidad monetaria impulsada también por el buen desempeño de las exportaciones. Algunos dirán, ¿qué pasó en la década del 40? Acá los que quieren partidizar la cosa, algunos dirán, vino el peronismo, otros dirán, es culpa de Irigoyen, que empezó a agrandar el Estado y a tomar empleados públicos. No vamos a entrar en esa discusión, pero la realidad es que solamente tuvimos moneda estable por alrededor de 30 años. Después, desde 1813 para acá, fueron estafas, resellos, devaluaciones, inconvertibilidad de los billetes convertibles y demás. Moneda extranjera dominando la circulación, ahora es el dólar, en algún momento fue la moneda boliviana, antes era la moneda colonial, pero siempre hubo esa otra moneda en la que queremos ahorrar y en la que no queremos entregar a la circulación. Constante aparición de pseudomonedas. En algún momento fueron fichas y vales, después fueron bonos provinciales, patacones, lecops y demás. La ley de Gresham, que es la que describe el comportamiento de las personas cuando en una economía hay más de una moneda. ¿Qué es lo que hacemos todos? Pasamos la moneda mala a la circulación y atesoramos la moneda buena. En la época de los patacones y los lecops, todos gastábamos en el supermercado donde se pudiera, pagábamos los impuestos con la moneda mala y atesorábamos la moneda buena. Y la población que reiteradamente, como podemos ver, no es una historia nueva, fue estafada. Y queda la pregunta, ¿alguna vez tuvimos moneda? Porque hoy estamos discutiendo de vuelta si dolarizamos, si no dolarizamos, si el valor de la moneda, no el valor de la moneda. Aparentemente este viaje nos cuenta una historia. Por lo menos en el siglo XIX las cosas no fueron muy diferentes, con otras situaciones y de otra manera, pero la historia fue siempre similar. Así que bueno, no mucho más, ya nos estamos quedando sin tiempo, así que muchas gracias. Bueno, no hay tiempo para preguntas, así que seguimos charlando afuera.